Ok. Entonces, dijimos que vamos a ver en esta noche acerca del poder y la autoridad de la iglesia, y bajo este principio vamos a ver los receptores del poder, la completa suficiencia de ese poder, el origen de ese poder, de dónde proviene el poder que tiene la iglesia, el propósito específico de ese poder, es decir, para qué le ha dado Dios ese poder a la iglesia, y la ejecución de ese poder, es decir, cómo se lleva a cabo en la práctica ese poder. Como vamos a ver, estas 5 cosas de las que estamos hablando acá no salen solamente de la confesión. La confesión las pone en perspectiva para nosotros, las define para nosotros, pero todas estas cosas provienen del texto bíblico directamente. Entonces, comencemos por estudiar el párrafo número 7, que es el que nos habla acerca de este poder de la iglesia. Dice el párrafo número 7, si me ayuda Héctor a leerlo. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Muy bien. Entonces nos dice a quién le da ese poder, ¿verdad? Nos dice la suficiencia de ese poder, nos dice el origen de ese poder, nos da la regulación de ese poder y el propósito de ese poder. Son las 5 cosas que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Pero, como dijimos, no solamente es algo que la confesión así lo manifiesta, sino que todo esto sale del texto bíblico. La confesión lo único que nos hace es definir esta autoridad y este poder para nosotros. Miremos entonces cuál es el texto base para esta afirmación. Mateo 18, del 15 al 20. Emily. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, vamos a volver una y otra vez a este texto y lo vamos a despedazar para ver que estas 5 cosas que establecimos salen precisamente de este texto. Y a veces cuando yo he dicho de que el Señor ha delegado su poder en 3 instituciones, la familia, el Estado y la iglesia, hay hermanos que me preguntan, pastor, pero ¿y dónde dice en la Biblia que el Señor le ha dado un poder a la iglesia? O sea, usted no va a ver que en la Biblia dice, este poder yo le doy a la iglesia para que la iglesia haga esto, pero no así de esa manera. Si usted busca poder de la iglesia, en la Biblia no va a encontrar esa frase como tal. Pero vemos que en esta parte de la disciplina, en esta parte de quién viene a ser miembro de la iglesia y quién debe salir de la iglesia, el Señor le ha delegado esta función a la iglesia y en eso se manifiesta su poder. Que la iglesia sea capaz de atar en la tierra y desatar y atar en el cielo y desatar en la tierra y desatar en el cielo implica que el Señor está delegando un poder en esta institución que Él ha llamado la iglesia. Entonces, cuando nosotros buscamos cuál es el texto que nos habla a nosotros acerca del poder que tiene la iglesia, lo encontramos en Mateo 18, del 15 al 20, y algunos otros versos paralelos, como cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré a mi iglesia,
¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y le da el poder de las llaves del reino. Esa es la designación que nosotros le damos a ese poder que tiene la iglesia, el poder de las llaves, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que el Señor delega este poder a la iglesia, y de este verso salen las 5 cosas que vamos a estudiar en esta noche. También tenemos 1 Corintios 5, del 1 al 5. Si me ayuda, Pam. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bien, entonces aquí sí vemos en 1 Corintios que dice que hay un poder del Señor Jesucristo obrando en medio de la iglesia cuando la iglesia se da la tarea de disciplinar a sus miembros. Y este es el famoso pasaje de Corintios, ¿verdad? Que habla de aquel joven que estaba viviendo con la mujer de su padre. Entonces ahí Pablo le dice a los corintios que la iglesia tiene el poder para que reunidos puedan ejecutar la disciplina por parte del Señor. Entonces ciertamente se mira en un contexto práctico ese poder que el Señor ha delegado a la iglesia. Entonces, sus receptores definidos. ¿Quiénes son los receptores de ese poder? El receptor definido de ese poder es la iglesia local. Dios le da ese poder a la iglesia, tal como lo vimos en el verso de Corintios y como lo vimos también en Mateo 18, lo vimos también en Mateo 18, ¿ante quién tenía que ser presentado? El pecador que no consentía en arrepentirse de sus pecados. ¿Quién es el último juez de ese proceso disciplinario? La iglesia, ¿verdad? Entonces el Señor le ha dado a la iglesia, a la asamblea, el poder para ejecutar esta autoridad. Entonces, no ha delegado el poder a los pastores. Son parte de la iglesia local, dirigen a la iglesia en ese proceso. No son los pastores los que son encargados de ese poder. No son las agencias misioneras, no son los extranjeros que vienen a la iglesia a participar de diferentes instancias del ministerio, no son los ministerios paraeclesiales, es decir, ministerios que ayudan a la iglesia en algunos asuntos, como por ejemplo agencias misioneras o seminarios o cualquier otro tipo de institución que esté diseñada para ayudar a la iglesia a llevar a cabo diferentes programas. No son los presbiterios, concilios, denominaciones ni asociaciones de iglesias las que tienen el poder. No es tampoco el presidente de alguna institución, no es el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras el que tiene el poder de Dios para llevar a cabo las decisiones disciplinarias de la iglesia local, para ejecutar esta autoridad que el Señor ha delegado. No es ninguno de estos. Aún la iglesia local en Corinto, con todos sus problemas, posee este poder. Y noten que era una iglesia que tenía serias brechas. Pablo los reprende y les dice, no es buena vuestra jactancia, porque ellos estaban tranquilos, no querían hacer nada para no meterse en problemas. Pablo les dice, ¿qué les pasa? Yo no estoy ahí, pero yo ya he juzgado en mi espíritu lo que está pasando ahí. Y ustedes no deberían estar comportándose de esa manera, sino que tendrían que ya haber juzgado a ese impío. Entonces lo que hagan es que reúnanse en el nombre del Señor y con el poder del Señor Jesucristo saquen a ese impío de en medio de ustedes.
Pero una iglesia tan débil y tan imperfecta como la de Corinto era capaz y era tenedora de la autoridad del Señor Jesucristo para llevar a cabo este proceso. No podemos utilizar la excusa de que la iglesia es muy joven o ignorante en estas cosas para ejercer su poder, porque ese es el gran problema de los pastores hoy en día y de las iglesias que tienen un modelo de liderazgo pastoral, que los ancianos son los que gobiernan sobre todas las decisiones de la iglesia y todo lo que hace la iglesia se lleva a cabo o se ejecuta a través de los pastores o ancianos. Sí, con muchos modelos de iglesias actualmente. El pensamiento que priva en estas asociaciones o en este tipo de modelo es que los pastores dicen, no, la iglesia no está lista para esto. La iglesia es muy joven. Los hermanos son muy neófitos o los hermanos son muy ignorantes de estas cosas. Aún con todas sus debilidades, es la iglesia la que tiene que llevar a cabo el ejercicio de este poder porque el Señor le dio a la iglesia el poder para hacer estas cosas. Si un pastor viene y toma ese poder, reclama ese poder y dice, yo lo voy a hacer porque ustedes no tienen el conocimiento ni tienen la experiencia para hacer las cosas, entonces yo voy a tomar esa decisión. El pastor está usurpando el poder de Cristo, el poder que el Señor le está dando a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pastor si una iglesia es demasiado joven, demasiado neófita, inexperta en este sentido? ¿Qué tiene que hacer? Ciertamente no tomar el poder para él, sino que lo que tiene que hacer es instruir a la iglesia y decir a la iglesia, bueno, iglesia, la palabra dice que nosotros como iglesia verdadera tenemos que actuar de esta y esta manera. Y lo que procede es tomar esta acción en base a lo que la Escritura dice. Entonces, iglesia, ¿están ustedes dispuestos a hacer esto? Entonces, la iglesia con conocimiento, con información y con enseñanza, toma la decisión y ejerce el poder que el Señor ha delegado en ella. Si una iglesia, hermanos, es una iglesia neófita en estas cosas, inexperta e ignorante, la culpa es del pastor. La culpa es de los pastores. Tristemente, muchos pastores prefieren tener una iglesia ignorante, inexperta y neófita que enseñar a la iglesia a usar ese poder porque no les conviene, porque ellos están enamorados del poder. Entonces, si la iglesia no puede lidiar con estas cosas, es culpa del pastor. Pero si a pesar de la enseñanza del pastor, la iglesia actúa como la iglesia de Corinto, entonces es culpa de la iglesia. No es culpa del pastor. Porque el pastor enseña estas cosas en discipulado, porque el pastor enseña estas cosas en escuela bíblica, porque el pastor enseña estas cosas desde el púlpito, pero si los hermanos no llegan a la enseñanza, entonces ya no es culpa del pastor. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de esas cosas. Pero el punto es, mis hermanos, que no se puede utilizar de excusa el hecho de que la iglesia es muy joven, es muy ignorante y muy inexperta con estos temas. El pastor tiene que enseñarle a la iglesia cómo tiene que comportarse a la luz de las escrituras para que la iglesia tome la decisión. No puede el pastor tomar el poder de las llaves para él y decir, yo voy a hacer las cosas, porque no le corresponde a él. El poder es de la iglesia, la autoridad es de la iglesia. Y obviamente él no se puede marginar tampoco, como que la iglesia es una y el pastor es otra cosa. Todos somos la iglesia. Dios manda que se haga esto de esta manera y los pastores deben enseñar a la iglesia. ¿Okay? Entonces vimos que los receptores de ese poder es la iglesia. ¿A quién le dio ese poder el Señor? A la iglesia. Ahora, ¿es suficiente ese poder? La completa suficiencia de este poder es indicada por la mención de las llaves en Mateo 18,
18 y 19. Y también en el verso que leímos de 1 Corintios, donde se indica esta suficiencia mediante la afirmación de que en su asamblea estaba presente el poder del Señor Jesús y mediante el mandato de expulsar al impío en los versículos 7 y 13. Una vez más, Mateo 18, 19. Aline. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Primera de Corintios 5:4. Hermana Carla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Amén. Entonces vemos que no es necesario ninguna otra cosa aparte del poder que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia hace esas cosas, dice Mateo 18, 19, que lo que la iglesia haga va a ser hecho. La iglesia no tiene que esperar recibir validación para una acción de un concilio, de un presbiterio. No, hermano, si hubiera esperado a que la asociación de pastores ratificara la acción que ustedes están tomando. No necesitan validación de nadie más. Lo que la iglesia decide es ley delante del trono del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que lo que pidan, el Padre les va a dar y va a ser hecho. ¿Verdad? Y en 1 Corintios dice, si sacan al impío por causa de que están reunidos en el nombre del Señor y el poder del Señor se mueve en medio de ustedes, entonces el resultado es que ese va a ser echado y entregado a Satanás. O sea, esa es una realidad. No, hermano, tiene que esperar que venga una carta de la convención o del sínodo o del presbiterio. No. Lo que la iglesia decida en asamblea, eso es cierto delante de la presencia del Señor. Y Él lo lleva a cabo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿es suficiente ese poder? Es suficiente. No necesita ninguna otra cosa. No, hermanos, que vamos a ver, voy a preguntarle al pastor Mark en Guatemala, al pastor Javier en El Salvador, a ver qué dicen ellos y todo, y que vengan ellos mejor ¿cómo se llama? Acompañarlo a usted para hacer las cosas. No, no necesitamos más validación. Lo que la iglesia lleva a cabo, eso es lo que es hecho delante de la presencia del Señor. Entonces, vemos que ese poder es suficiente. Tercer punto es el origen de este poder. ¿De dónde nace ese poder? ¿Viene acaso de la cobertura de la denominación? ¿Viene acaso de que una iglesia mayor le reconoció al pastor o le extendió cobertura? ¿De dónde viene ese poder? El origen de este poder es claramente Cristo mismo. Cristo mismo. Y de nuevo, Mateo 18, 19. Y por eso les dije, vamos a volver una y otra vez a estos dos pasajes, porque todo está en estos pasajes. Lo único es que hay que descomponerlos para encontrar a dónde está lo que estamos hablando. Mateo 18, 19. Hermana Carlota. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El origen de este poder es el hecho de que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Si nosotros leemos la Gran Comisión, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id y hacer discípulos a las naciones. Entonces el Señor recibe ese poder de su Padre cuando Él ha resucitado y Él delega ese poder en la iglesia al ser comisionada. Esa es la fuente de ese poder. Y entonces por eso es que cuando la iglesia lleva a cabo todas estas actividades, Él está en medio de ellos, porque Él recibió ese poder del Padre y Él delega ese poder en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia actúa de esta manera, actúa de acuerdo a la norma de Cristo, ejercitando este poder, la iglesia no lo hace porque es bautista reformada, no lo hace porque es protestante, no lo hace porque es porque tiene nada especial, sino que porque el poder del Señor Jesucristo ha sido delegada en ese grupo de cristianos que afirman fe en el Señor Jesucristo y están juntos de acuerdo a esa verdad. Si el Señor Jesús está en medio de la iglesia, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa necesitamos? No hay nada más. 1 Corintios 5:4, hermano Noé. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Una vez más, el origen o la fuente de este poder para hacer estas cosas es el poder del Señor Jesucristo. Entonces vimos que los receptores de este poder es ¿quién? Iglesia. ¿Vimos que ese poder es suficiente? Sí. ¿Cuál es el origen de ese poder? El Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el propósito específico de ese poder. Bueno, el Señor le dio poder a la iglesia, pero ¿para qué ese poder? Ese poder. Propósito específico de este poder incluye aún la excomunión de un miembro de la iglesia, pero Mateo 18:20 también indica la adoración. En otras palabras, el poder de la iglesia es para recibir y expulsar, para recibir dentro de su membresía o en el reino de Dios a todo aquel que confiesa fe y arrepentimiento. La iglesia tiene la potestad para decir, este es cristiano y nosotros lo recibimos en el reino de Dios aquí en la tierra. Y también tiene el poder para expulsar a aquellos impíos que profanan el nombre del Señor y que no están dispuestos a comportarse y a conformarse según la regla del evangelio. La iglesia tiene ese poder. Ahora, ¿por qué hay otras iglesias que no lo hacen y solo esta iglesia es así? Porque no quieren hacer caso a los mandatos de la Escritura. Porque estas son palabras del Señor Jesucristo. No es que en esta iglesia son malos, son demasiado duros, demasiado radicales y todo lo demás. No, es que si vamos a hacer caso a la palabra, le vamos a hacer caso a todas las partes. Y si hay un pecador que está comportándose de una manera impenitente, que no se quiere arrepentir y está dando mal testimonio de Cristo, es nuestro deber solemne, hermanos, como cristianos, como representantes de Cristo en la tierra, expulsar a ese creyente de la iglesia si no se quiere arrepentir. Es algo duro, es algo difícil para la iglesia, es algo que ningún pastor quiere pasar por eso. Pero cuando no hay más remedio, hermanos, la expresión más fiel de amor es ser firme con las determinaciones que el Señor Jesucristo nos ha dado para los pecadores impenitentes. No les hacemos ningún bien estar asolapando sus pecados. Nos vamos a ganar la reprensión de la iglesia de Corintios. No es buena vuestra jactancia. Límpiense de toda levadura, porque Cristo, nuestro pan, ya ha sido sacrificado por nosotros. Así que es necesario utilizar ese poder cuando sea necesario. Y al final, ese poder
nos lleva a una adoración más profunda. ¿Por qué razón? Porque no hay nada más hermoso, hermanos, que ver a una iglesia ejecutando ese poder para llamar del mundo a aquellos que son de Cristo, para reconocer en medio de ellos aquellos dones que el Señor ha dado para pastorear a su iglesia. Y no hay nada más hermoso que ver una iglesia que se esfuerza por vivir en santidad y que rechaza a aquellos que difaman el nombre de Cristo. Entonces eso nos lleva a una adoración más profunda. Entonces no es que queremos ser autoritarios y decir, aquí nosotros decimos quién viene y quién se va. No, lo hacemos todo para dar gloria al Señor, para que la iglesia sea adornada con obras de santidad y de justicia y que refleje la santidad del reino de Dios. Entonces, de nuevo, Mateo 18:17 nos muestra la excomunión llevándose a cabo. Martita, ayúdeme a leer Mateo 18:17. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados, 18:17. 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Los gentiles y publicanos eran lo más bajo y lo más despreciado de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque los gentiles y publicanos colectaban los impuestos en nombre del gobierno romano. El gobierno romano era ajeno al pueblo de Dios. Era un gobierno opresor, tirano y dictador que colonizó todos estos pueblos de Medio Oriente y entonces instauró sus gobiernos democráticos, diluyó cualquier tipo de autoridad y la sometió bajo su dominio y bajo su gobierno. Y entonces lo que hacían ellos era poner impuestos onerosos a todos los pueblos para financiar sus campañas de guerra, para financiar su administración en esos estados. Entonces, los tributos que ellos ponían tenían al pueblo ahogado. Eran tributos criminales. Pero más repudiable que los impuestos romanos era que alguien del mismo pueblo estaba cobrándoles a los de su mismo pueblo para hacer más ricos al gobierno opresor. En otras palabras, sabían que los impuestos estaban ahogando a la gente y estaban poniéndolos en situaciones de riesgo de perder sus cosas. Pero aún así, sus propios compatriotas cobraban estos impuestos, les quitaban las tierras para dárselos a los romanos. Entonces no había nada en ¿cómo se llama? En esa sociedad de ese momento que fuera tan repudiable como los gentiles y publicanos. Porque encima de eso, cobraban más de lo que el impuesto romano establecía. Si el impuesto romano decía que era un 10%, lo que ellos tenían que quitar, ellos cobraban 15%, reportaban el 10% y se quedaban con el 5%. Entonces llegaban a ser hombres ricos. Ese es el contexto de, por ejemplo, Zaqueo. ¿Verdad? Zaqueo, ¿por qué no estaba en la multitud y estaba en el árbol? Porque si estaba entre la multitud, seguramente lo iban a linchar. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando el Señor llega a la vida de Zaqueo? Zaqueo dice, Señor, si alguno he defraudado, lo devolveré 4 veces más. Porque Zaqueo era de estos publicanos, de estos cobradores de impuestos. Y los otros eran los gentiles, que no guardaban las normas de sanitización, las normas, los rituales, ¿verdad? Y todas las cosas que los judíos guardaban. Entonces, mezclarse con los gentiles era para ellos inmundo. ¿Por qué? Porque comían las cosas que ellos no estaban permitidos, porque no guardaban las reglas de pureza y de santidad que exigía la ley de Dios. Entonces, cuando un hermano estaba en una situación de pecado impenitente, había que repudiarlo de esa manera. Como los inmundos que no se pueden mezclar con el pueblo del Señor,
y como un gentil y como un publicano, perdón, y colector de impuestos, que era alguien repudiable por todo el pueblo. Entonces, esa es la manera en cómo tiene que verse un pecador impenitente. Alguien que se resiste a la autoridad del pastor, que se resiste a la autoridad de los hermanos de la iglesia y no quiere arrepentirse de su pecado. Tenemos que tenerlo como inmundo, como gentil y repudiable en sus obras como un publicano. Entonces, este es el proceso de excomunión. La iglesia tiene ese poder. Ese poder, el poder que tiene la iglesia es para eso, para recibir a sus miembros y para expulsar a los pecadores impenitentes. Pero también ese poder es para manifestar la adoración a Dios, para ordenar la adoración a Dios en un lugar específico. Laura, Mateo 18:20. Porque dos o tres unidades, ahí estoy yo. Amén. Entonces, la iglesia tiene el poder para convocar a sus miembros a un culto de adoración, a una congregación, a una asamblea, en donde se llevan a cabo todas estas cosas que culminan, cuya cúspide es la adoración a Dios. Porque todas estas acciones nos llevan a adorar a Dios de una manera más profunda. Entonces, vemos el propósito específico de este poder. Recibir y expulsar a los miembros, llamar y desconocer a las autoridades, pero también la adoración, el poder de convocar a adorar el nombre del Señor. Ahora, miremos el último elemento, que es su ejecución regulada. Ese poder tiene límites. Ese poder tiene un marco en el que se lleva a cabo. Porque cuando no se tiene y no se entienden estos límites, uno piensa que puede hacer uso de este poder en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Recuerdo que había un hermano que después de que tuvimos que aplicar la norma de Cristo, ¿verdad? Siempre me decía, cuando iba a decirme algo que sabía que yo no estaba de acuerdo, me decía, quiero decirle algo, pero no me vayas a comulgar, ¿verdad? Entonces, no es así como funcionan las cosas. Hay un orden y hay una delimitación dada por el mismo Señor acerca de cómo usar este poder. No es que, es que ese hermano le cae mal al pastor, hay que excomulgarlo. ¿Y por qué lo excomulgaron? Porque le llevó la contraria al pastor, porque no se sujetó a la autoridad del pastor, porque le cae mal al pastor. No, no es así. El Señor deja establecido cuáles son los parámetros para poder aplicar este poder. Lo vemos nosotros en Mateo 18, 15 a 18, nuevamente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, paso 1, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahí termina la cosa. Si hay un pecador que está en un pecado impenitente, es nuestra labor como hermanos en Cristo ir y decirle, mira mi hermano, estás pecando. Algo muy sencillo y bien trivial. Usted viene y escucha a un hermano decir una mala palabra. ¿Quién lo tiene que corregir? ¿El pastor? ¿Los diáconos? ¿Quién? El que le escuchó. ¿Por qué? Porque usted es su hermano. No, pastor, es que a mí no me gusta meterme en rollo con los hermanos, ¿verdad? Yo sé que yo también tengo mis cosas y no voy a estar juzgando. Hermano, si usted ama a ese hermano, es su deber ir y reprenderlo y decirle,
mire hermano, no se debería expresar de esa manera. Usamos nuestra boca para adorar a Dios y no la vamos a usar para decir palabras corrompidas. La palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es necesaria para la edificación. Tenemos el deber de hacerlo. Pero la gente se escuda, y hablo en términos general, de toda la comunidad cristiana, se escuda en cobardía disfrazada de piedad. Porque no querer decirle algo a un hermano que está en pecado no es, ay, qué piadoso el hermano que no quiere ningún problema, ¿verdad? Que quiere la paz, ser pacificadores, ¿verdad? Buscar la paz con todos, dice la palabra del Señor. No, eso no es así. Usted está siendo cobarde. Usted tiene que confrontar el pecado cuando se manifiesta. Si un hermano peca contra usted y contra la iglesia, usted tiene que ir a hablar. Es su responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor. Es su responsabilidad porque usted está ahí, usted escuchó y usted tiene que amar a su hermano a tal punto de corregirlo cuando hace algo malo. No porque usted sea perfecto, sino porque ama tanto a ese hermano que quiere procurar los mejores frutos en su vida. No decir nada, hermanos, no es ser piadoso, es ser cobarde. Es ser cobarde. O si sabemos que el hermano hace algo que nos molesta y eso lleva a un deterioro en la relación, tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas. Pero es más fácil decir, no, yo no soy el ofendido. El ofendido es él, que arregle las cosas él. Hay que mirar él a ver cómo arregla sus cosas. Eso es cobardía, hermano. No podemos ser cobardes. Tenemos que arreglar las cosas como hermanos en Cristo. No podemos permitir que el pecado se interponga en nuestras relaciones porque eso va a llegar a pervertir a la iglesia. Si amamos al Señor, si amamos la iglesia, tenemos que hablar de las cosas que nos causan fricción, que nos causan incomodidad y que nos causan pecado. No hacerlo es no amar a nuestros hermanos. Y el Señor Jesús nos manda, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Ve y repréndelo. Ahora, es bien bonito cuando uno es el reprensor, ¿verdad? Cuando uno va a reprender. Pero cuando uno es el reprendido, ahí cuesta. Pero hermanos, ahí es donde se mira la humildad en el corazón de la persona. ¿Verdad? Porque un hermano que es humilde va a aceptar la reprensión de otro hermano. Va a decir, tiene razón, hermano. Tiene razón. Cuando estamos en el sermón, en la prédica, y yo pongo un ejemplo práctico acerca del tema que están hablando, la reacción de un corazón orgulloso es decir, el pastor lo dice por mí. Por mí es que lo está diciendo. Yo sé, ya no le vuelvo a decir nada. Mis hermanos, si nosotros somos humildes delante del Señor, nuestra reacción cuando escuchemos algo que nos pega directo en el corazón, tiene que ser, sí, Señor, ayúdame a cambiar eso en mí. Es un problema en mi vida. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Creo que aquí es la cosa. No. La CDI. Ok. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Nuestra posición tiene que ser, Señor, ayúdame a cambiar esas cosas en mí y ayúdale al predicador también a que esas cosas no gobiernen su corazón. Ese es el comportamiento de un hermano humilde, de un hermano que se somete al Espíritu del Señor para que la palabra cambie su vida. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te hace caso, has ganado a un hermano. El propósito de la disciplina es ganar a nuestros hermanos. Es hacerlos que dejen de comportarse de una manera
pecaminosa. Pero si ese hermano no hace caso, entonces a la siguiente vez tenemos que ir con 2 o 3 testigos. Este es el paso 2. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermano, yo ya había hablado contigo y ya te había dicho que esa actitud no era propia de un cristiano. No quisiste hacer caso, entonces ahora traigo a 2 testigos delante de ti para que conste toda palabra y para llevarte al arrepentimiento. Lo que buscamos, hermanos, no es avergonzar a los hermanos. Lo que buscamos no es desnudarlos en frente de todos los demás. Lo que buscamos es que cambien. Lo que buscamos es que se arrepientan de ese pecado. Lo que buscamos es que sean movidos hacia la mortificación de ese pecado. Si te oyeren, has ganado a un hermano. Pero si no te oyeren, entonces ahí viene el paso 3. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahí es donde dice el Señor, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Podemos ver entonces que ese pasaje de atar y desatar no se refiere a atar y a desatar al maligno, atar y desatar bendición, sino que se está refiriendo acerca de la disciplina bíblica. En quien nosotros apliquemos la disciplina bíblica, en ese se va a hacer realidad el designio de Cristo en el cielo y en la tierra. Entonces, alguien puede decir, ¿qué iglesia más falta de amor? ¿Cómo hace? Como cuando nosotros aplicamos la excomunión en la iglesia anterior, muchos se fueron de la iglesia diciendo qué barbaridad lo que le hicieron a ese hombre. Ojalá así Dios los trate a ellos, como con la dureza con la que trataron a ese, como que si ellos no fueran pecadores. Mis hermanos, cuando llegamos a este punto, ya agotamos todas las instancias de amor y de misericordia. Y aún así, esta acción es una acción de misericordia. Porque sería más inmisericordia estarle tolerando la maldad y estarle solapando el pecado a alguien que se rehúsa a arrepentirse. Entonces, lo hacemos no porque seamos mejores, no porque seamos más santos, no porque nos damos baños de pureza y que nosotros somos mejores. Lo hacemos porque Cristo lo mandó. Y quien no lo haga, pretexto de ser más amoroso, ser más piadoso, está yendo en contra del mandato del Señor Jesucristo. Yo me acuerdo que creciendo miraba esto en iglesias reformadas. Me acuerdo que una iglesia en la comunidad donde vivían mis abuelos, una vez hizo eso, con el hijo del pastor. Lo pasaron al frente para exponer sus pecados. Yo decía, qué terrible, cómo puede haber iglesias que hacen eso, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a ser misericordiosos y todo lo demás. Pero obviamente esa es una perspectiva ignorante de la Escritura. Porque en las Escrituras vemos que la norma de Cristo es esta. Cuando un pecador impotente se rehúsa a escuchar a su hermano, se rehúsa a escuchar a 2 o 3 testigos, entonces hay que presentarlo a la iglesia para que escuche a la iglesia. El propósito de presentarlo a la iglesia es que aún en frente de la iglesia el hermano se arrepiente y diga, sí, hermanos, tienen razón, yo voy a cambiar. Pero cuando no escucha a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano, excomúlguenlo de la iglesia. Pero no es que de un solo la comunión. Tenemos que pasar por todo este proceso. El Señor enmarca ese poder en este proceso. Igual lo vemos también en el pasaje de 1 de Corintios. El paso 1, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu. El paso 2, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, aún en medio de esa dureza, hay un acto de misericordia. Porque estamos buscando la destrucción de su carne, pero la salvación de su vida. Entonces, mis hermanos, esto es lo que hace una iglesia verdadera. Tenemos 5 minutos para ver esto de la perspectiva de los presbiterianos. Bueno, perdón. En primer lugar, la autonomía de la iglesia local. Vemos acá en los dos ejemplos escriturales que hemos visto que cada iglesia es responsable por sus propios procesos disciplinarios. No tuvo que venir otra iglesia a supervisar lo que estaban haciendo en materia de disciplina. ¿Por qué? Porque el poder que el Señor Jesucristo le ha entregado a la iglesia es suficiente. En las cartas a las 7 iglesias de Asia, en Apocalipsis 2 y 3, el tema de la disciplina de la iglesia es repetidamente resaltado por Cristo. Pero cada iglesia, hermanos, es hecha exclusivamente responsable por sus propios miembros y su disciplina. La iglesia de Éfeso no fue a disciplinar la de Tiatira. La de Tiatira no fue a disciplinar la de Pérgamo. A cada iglesia el Señor le atribuye sus pecados y cada iglesia tiene que tratar con sus procesos disciplinarios. Cristo nunca afirma, da por supuesto, implica que las otras iglesias ejerzan disciplina de la iglesia interviniendo en los asuntos de otra iglesia. A las otras iglesias, por ejemplo, no se les hace responsable, se les dice que actúen para la disciplina de la Odisea. Entonces aquí es donde tenemos la objeción de los presbiterianos, porque los presbiterianos objetan de tal independencia para cada congregación local bajo la autoridad de Cristo sobre muchas bases. El pasaje clave que ellos utilizan sobre este tema es Hechos 15, del 6 al 9. Alejandro, si me ayudas a leer. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Muy bien, entonces aquí vemos el primer concilio de la iglesia, ¿verdad? La unión de judíos y gentiles en una sola congregación local. Entonces se reúnen los pastores de la iglesia de Jerusalén para deliberar al respecto. Entonces los presbiterianos dicen, se necesita la intervención de otros pastores para tratar sobre asuntos de iglesia. Ese es el primer argumento de ellos y en ese sentido tienen cierta razón. En eso no hay problema. Pero el segundo argumento, bueno, esencialmente el argumento presbiteriano se apoya en 2 puntos. Uno, que la congregación de Jerusalén ejerció autoridad sobre muchas iglesias locales. Y eso es correcto. Nosotros lo vemos en Hechos de los Apóstoles 15:4. Dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos 16:4, Gálatas 2:9 y 10. Dice, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas y recibieron a Pablo y a Bernabé, que venían de predicar en iglesias gentiles. Entonces, hay ahí una autoridad de ancianos sobre asuntos de estas otras iglesias. El segundo argumento dice que los presbiterianos dicen la congregación en Jerusalén era un concilio eclesiástico o un sínodo que estaba constituido por ancianos que representaban a diferentes iglesias locales. Y aquí es donde realmente necesitamos nosotros clarificar. Ellos dicen, todos esos ancianos que eran considerados
en asuntos difíciles de la iglesia eran ancianos de diferentes iglesias locales. Y sí, es cierto, habían ancianos implicados subordinadamente en esa decisión autoritativa, pero no es cierto, hermanos, y no puede probarse que esta congregación de Jerusalén estuviera compuesta, este concilio estuviera compuesta por ancianos de muchas iglesias o aún de 2 iglesias. No hay pruebas de que aún Pablo y Bernabé estuvieran entre los apóstoles y los ancianos que tomaron las decisiones en este concilio. Los textos de Hechos 15 y Hechos 16 especialmente excluyen a Pablo y a Bernabé de los ancianos que aparecen. O sea, solamente en ese concilio habían ancianos de la iglesia de Jerusalén. No existe ninguna prueba de que estuviera presente alguno de los ancianos de las muchas iglesias a las que se entregaron decretos. No aparecen los ancianos de Filipos, de Corintios, de Gálatas, de Tesalónica, ni de todas esas otras iglesias. Solo eran los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Los presbiterianos asumen que en ese concilio habían de otras iglesias de otros lugares. Y eso no puede probarse en la Escritura. Por muchas razones, la iglesia de Jerusalén tenía una autoridad singular en la historia redentora, sin paralelo a ninguna otra iglesia. Por tanto, sus ancianos no pueden ser ejemplo para otras iglesias posteriores e inferiores. Sí, ¿por qué no pueden ser ejemplo o por qué no podemos tomar el ejemplo de la iglesia de Jerusalén? En primer lugar, porque era la iglesia donde habitaban los 12 apóstoles. Era una iglesia sin paralelo en la historia. Su influencia y su presencia darían a sus declaraciones oficiales una gran autoridad. Fue la primera iglesia madre del cristianismo después de Pentecostés que cayó el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí presentes, facultó a Pedro para predicar denodadamente, y el Espíritu Santo trajo ese día 3,000 personas. Ahí nace la primera iglesia cristiana. Entonces, la iglesia de Jerusalén era el referente de la religión cristiana en ese momento. Todas las demás iglesias miraban hacia lo que hacía la iglesia de Jerusalén. Sus dirigentes, aún sin contar a los 12, eran los discípulos y los seguidores originales de Cristo. En la iglesia de Jerusalén estaba la obra que Cristo empezó. Estaban los apóstoles y estaban los discípulos que seguían a Cristo de un lado para otro. El ministerio que empezó el Señor Jesús estaba concentrado en la iglesia de Jerusalén, estaba pastoreada por los apóstoles. Entonces, era una iglesia claramente incluyente y diferente a todas las demás. Los 12 apóstoles originales ejercían, sin embargo, una autoridad que solo puede llegar a llamarse apostólica. Vimos en Gálatas 2:19 que habla de Pedro, Jacobo y Santiago como columnas, ¿verdad? Entonces ninguna otra iglesia tenía lo que esta iglesia en Jerusalén tenía. Y por eso es que era tan importante. Existe toda razón para pensar, por tanto, que la iglesia de Jerusalén ejercía una autoridad singular en la iglesia de Cristo. Un precedente para tal autoridad no sería difícil de encontrar. Su liderazgo, quizás incluyendo muchos de los 70 enviados por Cristo, se convertiría pronto en una especie de Sanedrín cristiano. Ejercía una autoridad por todas las razones expresadas anteriormente, similar a la autoridad del Sanedrín judío, que era el concilio de los 70 ancianos de Israel, sobre las sinagogas judías en todos los lugares. Recuerden, el modelo para los diáconos sale de esta iglesia en Jerusalén. La manera, ¿cuál era la referencia que Tito y Timoteo tenían para nombrar diáconos? Los 6 que escogieron en Hechos 6 en la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta iglesia era una luminaria y una referencia para las demás iglesias cristianas de la región. Así que, mis hermanos, varias lecciones prácticas se desprenden de lo que hemos visto esta noche con respecto a esto. La primera es la gran autoridad de la verdadera iglesia local
Y el privilegio que tenemos nosotros de ser miembros de la misma y estar bajo la autoridad de la asamblea. En segundo lugar, la solemne responsabilidad que tiene la iglesia local de no abusar de su poder, de implementar todos estos procesos de disciplina que ha dejado el Señor Jesucristo para el uso de este poder. En tercer lugar, la gloriosa libertad de la verdadera iglesia local. No existe una autoridad religiosa mayor instituida a los hombres que la iglesia local. ¿Por qué? Porque a la iglesia local el Señor delegó su poder para que la iglesia pudiera recibir y usar aquellos que son parte de ella. Y en cuarto lugar, el origen vital del poder de la iglesia local, la presencia especial de Cristo en medio de ella. Cuando la iglesia está reunida, yo estoy ahí en medio de ellos, dice el Señor. Y en lo que se pusieran de acuerdo, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él ha delegado ese poder a esta iglesia. Así que mis hermanos, de esa manera terminamos con nuestro estudio de esta noche acerca de la autoridad de la iglesia. Robert, véngase para acá para que hable al micrófono. En el caso de la iglesia, la autoridad de la iglesia, vaya, los procesos para disciplina. ¿Qué pasa cuando las condiciones se dan y un hermano, pues pongamos el caso, un hermano tuvo un accidente vehicular, mató a una persona, va preso? ¿Cómo actúa la iglesia? ¿Cómo aplica autoridad ahí en ese, mejor dicho, cómo aplica disciplina ante ese caso? Y la segunda pregunta es con respecto a la postura de los hermanos presbiterianos. ¿Quiso decir usted que viene el hermano Mark, viene el hermano Jair, viene el hermano Piñero, por ejemplo, y vienen acá a Honduras y junto con usted, ellos aplican disciplina? ¿Esa es la postura de ellos? ¿Me equivoco? Sí, de atrás para adelante. La primera es que la iglesia presbiteriana, porque está organizada en presbiterios. Los presbiterios son grupos de pastores que supervisan a pastores de varias iglesias locales. Entonces son pastores de pastores. Sí, el sínodo es ese presbiterio, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? La reunión de pastores de todo el país. O sea, hay pastores en cada iglesia, de ahí hay pastores, por decirle pastores sobre las iglesias de Cortés, ¿verdad? Ese es un presbiterio, y arriba de cada presbiterio hay un sínodo que son los pastores de país. Sí, correcto. Es que esa es la postura de ellos, que tienen que haber pastores supervisando sobre pastores y supervisando a las iglesias locales. Entonces, las decisiones pasan por el presbiterio, otras pasan por el sínodo, tienen incluso otra división. La iglesia PCA Estados Unidos tienen otra división que se llama clases, que la clase mira sobre una parte del país. Por ejemplo, la clase de los tres países, ¿cómo se llama? Estados del sur, ¿verdad? La clase mira sobre eso y está el sínodo de Florida, de Georgia y de Texas. Entonces, debajo del sínodo de cada una de esas hay un presbiterio donde están los pastores de Houston, los pastores de Galveston, los pastores de
Amarillo, Texas, de todo lugar de Texas. Y de ahí están los pastores, cada iglesia local de esos lados. Entonces, muchas veces, presbiterios y aún los sínodos y aún las clases aplican disciplina sobre una iglesia local. Entonces, cuando el problema es tan grande que no lo puede resolver el presbiterio, se va al sínodo. Cuando el sínodo no lo puede resolver, se va a la clase y así sucesivamente. Entonces, llega incluso hasta el presidente del PCA, que es la Iglesia Presbiteriana de América, que es una rama de los presbiterianos. Hay otra que se llama PCUSA, hay varias. Entonces, ellos están organizados así. Entonces, lo que nosotros como bautistas creemos, confesamos, es que cada iglesia tiene una autonomía para llevar a cabo su propia disciplina, que eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Segundo lugar, la segunda pregunta acerca de la disciplina. La disciplina es únicamente para pecado impenitente, ¿verdad? No es para cualquier instancia de pecado. Para cualquier otra instancia de pecado hay consejería bíblica, hay discipulado, ¿verdad? Pero cuando es un pecado del cual un hermano no está arrepentido y no se quiere arrepentir, entonces ahí implementamos disciplina bíblica. Muchas iglesias evangélicas llaman disciplina, ¿verdad? Cualquier contradicción al pastor, y el remedio o la manera en la que se aplica la disciplina es sentándolo 3 meses. Y eso no es la disciplina. Disciplina es restauración. Se utiliza con el propósito de restaurar a un hermano. Y si usted va a disciplinar a un hermano porque está de mal portado, tiene que asegurarse de darle el acompañamiento, el discipulado y la consejería para restaurarlo, porque ese es el fin. Y ese es el trabajo que hace un pastor. Restaurar a un hermano. Llevarlo a crecer, a dejar el pecado y enfocarse en Cristo. No es que porque cometa cualquier pecado ya va a ir a disciplina, no. Si se arrepiente, entonces pasamos por un proceso de consejería y restauración. Pero si no se arrepiente, entonces ahí sí ya comenzamos con el proceso de disciplina, que es que una confrontación con otro hermano. Si no atiende a la confrontación que le hacen para que cambie y para que abandone su pecado, entonces ya pasa a darlo a la iglesia. Y si no atiende a la confrontación de la iglesia, entonces lo que merita es una excomunión. Pero es únicamente cuando hay pecado impenitente de una persona. Los únicos casos en los que nosotros podemos aplicar la excomunión, hermanos, es, número 1, por pecado impenitente. Eso es que alguien no se quiere arrepentir de su pecado. Y número 2, por herejía condenable. Cuando alguien anda enseñando y promoviendo herejías que son condenables por la Escritura, es necesario comulgar. Si no quiere arrepentirse y desistir de estar enseñando esas enseñanzas que son contrarias a las Escrituras. Si alguien persiste en enseñar algo que es contrario a las Escrituras, tenemos que sacarlo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir otra enseñanza acá que no sea la de la palabra del Señor. El Señor nos va a juzgar por eso. Esa era la razón por la que también los apóstoles sacaban de su iglesia a los falsos maestros. Se infiltraban pretendiendo ser cristianos y enseñaban bajo otras cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Entonces, eso es meritorio de una excomunión, ¿verdad? Pero por supuesto, una cosa es enseñar el error, una herejía o un error por ignorancia, y otra cosa es enseñarla con conocimiento de causa. Y hay dos cosas que son muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es el error doctrinal y otra cosa es la herejía. Alguien puede estar errado en una postura y es completamente normal
que después de explicarle, entienda y enmiende ese error, ¿verdad? Pero solo porque enseñó un error o porque no estaba consciente o no tenía conocimiento de tal o cual doctrina, no significa que es un hereje. No significa que está enseñando herejía. Nosotros no deberíamos de ser ligeros en juzgar cualquier cosa contraria a lo que nosotros creemos como herejía. O sea, puede ser error doctrinal. En cambio, herejía es cualquier enseñanza que va directa y frontalmente en violación a toda la verdad del Señor Jesucristo. Una herejía es negar la humanidad y la divinidad de Cristo. Es decir, no, Cristo ni era humano ni era Dios, era un profeta. Esa es una herejía, porque está negando la verdad de Cristo. Es decir, no, la Trinidad es una enseñanza que viene de los egipcios. Esa es una herejía que enseñan los testigos de Jehová. Porque la Escritura nos habla de un Dios trino. ¿Verdad? Negar una verdad categórica de la Escritura acerca de Dios es una herejía. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser dentro de la iglesia. Conozco de un caso años atrás en una iglesia de excomunión, una situación de dos familias de iglesias locales que pues hicieron la hermandad y casi amistad, pero el varón de una de las familias abusó de una niña de la otra familia, una joven adolescente. Y bueno, trajo consecuencias y todo eso. Creo que la persona esta fue llevada presa, algo así. Pero las dos familias ya ahí hubo una situación bien compleja, tanto para la familia del ofensor como de la parte dañada. La familia afectada determinó que se iban a ir de la iglesia local. La pregunta es, ¿una familia así determina que ella debe de salir de la iglesia por esta situación? ¿O la iglesia debe de evaluar y consensuar entre las dos partes o definitivamente no pueden estar dos familias que se han visto afectadas por esa situación? Pero el ofensor estaba en cárcel. Lo expulsaron. Ok. Es correcto. Claro. Pero, bueno, el hecho de que lo hayan expulsado a él es lo correcto. La membresía es personal, ¿verdad? No es familiar ni matrimonial. Entonces, se puede excomulgar a una persona y no significa que su familia está excomulgada. La familia sigue siendo miembro. La familia tampoco de él, no miro cómo es culpable del pecado que él practicó. Si él ya fue expulsado y ya fue disciplinado por la iglesia, la familia ofendida no, tendría que ser capaz de poder llevarse, ¿verdad?, con la otra familia, porque no tiene nada que ver al final la familia con acciones de este hombre, ¿verdad? Entonces son llamados a perdonar y a tener unión cristiana, ¿verdad? Sí. Sí. Definitivamente tenía que haber un acompañamiento por parte de los pastores, ¿verdad? Para ayudarles a restaurar la comunión con la iglesia y con los demás hermanos, ¿verdad? No es la manera correcta. No, me ofendieron, ¿verdad? Y no estoy haciendo nada por
por arreglar las cosas, a pesar de que yo sé que es una situación bien difícil, bien delicada. O sea, estamos haciendo una conjetura bien general. Cristo nos llama a perdonar y deberíamos de ser capaces de poder llevarnos en comunión con ellos, ¿verdad? A pesar de que en la práctica es más difícil. Pero al final tenemos que recordar que la membresía es voluntaria, ¿verdad? No podemos retener a las personas a la fuerza y llegar al punto en el que estamos esclavizando su conciencia y decirles, no, usted no puede irse acá porque tiene un pacto con nosotros. Y ese pacto es inviolable y en el día de Cristo el Señor le va a sacar el pacto de membresía, ¿verdad? Porque no es así. Tratamos de que las cosas sean, se puedan corregir, ¿verdad? De la mejor manera. Le damos acompañamiento para restauración a esa familia y a la otra familia. Y falta de perdón manifiesta más bien impiedad, ¿verdad? En las otras personas. No es una razón correcta por la que debe de dejar la iglesia, pero pues al final la decisión la toman ellos. Ok. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Entonces oramos, hermanos. Hermano Noé, si nos puede dirigir en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de ampliar de manera más clara acerca de las llaves del reino que has dado a la iglesia local para ejercer la autoridad delegada dentro del marco de la Escritura, Señor, y te agradecemos. Es una gracia y una bendición de lo alto, la iglesia local, y con cerca de 3 años, Señor, y estar aprendiendo estos temas, esto enriquece, Señor, nuestras vidas para cada uno de nosotros en la manera de comportarnos y el orden de la iglesia, Señor. Ayúdanos siempre a ser valientes para poder, Señor, tener esa competencia, Señor, y en amor y en gracia, poder, Señor, amonestarnos unos a otros con el fin de preservarnos, de santificarnos, Señor. Es una tarea, una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, Señor, no solamente de pastores, sino, Padre, de todos nosotros poder ejercer, Señor, esta llave del reino, Señor, y que sea de mucha bendición para nuestra iglesia local, todo este tema, Señor, para que crezcamos de manera saludable, dándote gloria, Señor, a fin de que tu nombre siempre sea exaltado, Señor, en tu iglesia y no sea manchado, Padre, por conductas deshonrosas, Señor, sino que seamos llamados al orden tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.